Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Y todo lo que estamos haciendo es en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra, que sea de muchas bendiciones esta clase bíblica. Juan 14, 26, que siempre os digo, dice que el Señor nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. Amén. A partir de este momento, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor, que está relacionado con Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5 empieza ya una genealogía que, aunque parezca un poco como aburrida para muchos, es una fuente rica en lecciones espirituales. O sea, cada nombre, cada mención hace testimonio de los acontecimientos venideros. O sea, como en Mateo 1, en Lucas 3, donde está la genealogía del Señor. O sea, siempre es muy importante porque todo está relacionado con Dios. Y vamos a ver a lo largo de la Biblia que se presentan distintas generaciones. Porque después vamos a ver, después del diluvio, la generación de Noé. Acá anoche estuvimos viendo la generación del tercer hijo de Adán, que es Set, en el capítulo 4. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que es muy importante. Que a través de esta generación vamos a empezar a ver las promesas de Dios basado en Génesis 3:15, en donde hace la primera promesa que ya hemos aprendido, que vendría a ser el primer evangelio, porque ahí nacen las primeras buenas nuevas a través de la simiente de la venida de Cristo a través de una mujer. Entonces vamos a empezar a ver las promesas de parte de Dios y la importancia que tenía que tener en ese tiempo y en este tiempo el ser humano para caminar con Dios. O sea, los tiempos que ya pasaron hace miles de años, las cosas no cambiaron. O sea, Dios no cambió, el ser humano tampoco cambió. Solamente se produce un cambio en el rango espiritual a través del Mesías para aquellos que somos llamados criaturas en Marcos 16, y luego Pablo nos menciona en 2 Corintios 5:17 como nuevas criaturas. Entonces hay un cambio. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo, como le dijo en Juan 3:5 al Señor, del agua y del Espíritu. Todos tenemos un llamado a nacer de nuevo. Pero el ser humano, que es portador de ese virus del bien y el mal, sigue actuando de esa forma. Sigue actuando bien y sigue actuando a veces mal. A veces nos enojamos y a veces nos gana la carne. Y muchas veces nos ayuda el Espíritu y damos los frutos que Dios necesita. ¿Qué vamos a encontrar acá? Encontramos que en Génesis, en la creación, hay algo que es muy importante. Y acá que lo que vamos a ver es la descendencia de Adán. Ahora, vieron que ayer hemos visto Génesis 4, del 25 al 26, la descendencia, pero reducida a la explicación que hace la Sagrada Escritura sobre Set. Pero acá ya se expande un poquito toda la genealogía. Y en el versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: este es el libro de las generaciones de Adán, empieza diciendo. El día en que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de Adán el día que fueron creados. El día que fueron creados. Ahí, por supuesto, nos lleva a Génesis 1, 26 al 27, en donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y versículo 27, y creó Dios, los creó varón y hembra a la imagen y semejanza de Dios. Y luego hemos visto en el capítulo 2 que lo duerme a Adán. Y acá hay algo impresionante, esta parte.
Porque mucha gente está confundida en esta área. No sé si estás, amor, en Génesis capítulo 5. Escuchen esto, porque yo sé que algunos están confundidos en esta área. Cuando uno lee el versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 5, voy a pedir que lo vuelva a repetir, escúchenlo como dice la palabra en el versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó en el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Pero el versículo 1 dice que los creó Dios, a semejanza de Dios los hizo. Y eso es lo que dice Génesis 1, versículo 26-27. Ustedes estarán pensando, ¿cómo es que los creó en Génesis 1? ¿Y por qué después se ve en Génesis 2 que lo duerme a Adán y crea a la mujer? ¿Se están preguntando eso, sí o no? Pónganme en sí o pongan no. Y ahí entra algunas teorías apócrifas de una tal Lili, que en realidad era la que la habían creado ese día, que no era Eva en realidad. Pero ahora ustedes van a saber la verdad, bíblicamente, ¿no? Entonces empezaron a ver historias, empezaron a pasar cosas, empezaron a decir que la Lili era terrible. No creo que sea terrible con la mujer de ustedes. Y que fue expulsada. Mirá la teoría, que fue expulsada primero esa mujer, nada que ver, y que esa mujer es la que se volvió después Satanás. Mirá un montón de cosas que no, fantasías animadas de Dios, por supuesto. Pero veo que sí se están preguntando, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo es que acá en Génesis 5 la Biblia me está diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó? Y así exactamente dice el versículo 27 de Génesis 1. Y los bendijo, está en plural, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Ahí está el secreto. ¿Cómo llamó el nombre de ellos? Adán. Y está en plural. El día que fueron creados. Y habla de un día en el cual fueron creados. Le voy a hacer más suspenso a propósito. Y de repente vemos en Génesis capítulo 2 que cuando el Señor, en el versículo 7, dice, entonces nuestro Creador, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero resulta que ahí está hablando de un hombre. Y hasta ahí no está Eva, ni se llama Adán. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y uno se pregunta y dice, pero ¿y por qué en el mismo capítulo? ¿Por qué en el mismo capítulo Dios crea en el versículo 18 y 19 los animales porque se sentía solo? Y recién lo duerme, que ya lo hemos visto, en el versículo 21 lo hace caer en un sueño profundo, lo duerme, pero dice que cayó un sueño profundo ¿sobre quién? Le estamos explicando, querido Pablo, a los hermanos. Acabamos de leer Génesis capítulo 5, en donde dice que el nombre de los dos que los creó el Señor, a imagen del varón y hembra los creó, los bendijo y llamó su nombre Adán. ¿Cómo que se llamó Adán? Bueno, estas son las cosas buenas de las clases. Cuando uno lee el versículo 21 de Génesis 2, léanlo si quiere ahí, dice, entonces Dios Padre hizo caer en un sueño profundo a Adán. ¿A quién? A Adán. Pero Adán, ¿cómo que está viviendo acá? Lo voy a decir rápido para que dejen de estar, le sale humo de la cabeza. Cuando dice varón y hembra los creó, queridos hermanos, es porque Adán, como dicen en Génesis 5, en un solo cuerpo era varón y hembra. Gloria al Señor. Por eso lo duerme, en el versículo 21, lo duerme y le saca a la mujer que tenía dentro. O sea, lo duerme
y saca a la mujer, porque Dios los creó varón y hembra. Así está escrito. Varón y hembra los creó. Está en plural, pero estaban en un solo cuerpo. O sea, Adán caminaba, pero ¿qué pasaba? La hembra que estaba adentro, ¿dónde aparece? En el versículo 22 de Génesis 2. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo, ¿qué dijo? Y acá comprueba que eran varón y hembra, porque en el versículo 23, ¿qué dijo Adán? Adán significaba varón y hembra. Esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, estaba dentro de él. No es que yo estoy fantaseando, que fantasías animales. No, no. ¿Están preparados para más? Disculpe, no, mi esposa prendió, me reventó el oído. Ay, ten misericordia, Señor. Hizo descarga. Bueno, entonces, sí, Dios, muy bien, con mayúscula. Se me voló el gorro, dice. Miren, y por esto que estoy hablando me tomaron por loco y falso, pero no es así, no soy falso. Vamos a juntar las piezas de nuevo. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Si lo puede volver a leer mi esposa ahora, que ya lo están entendiendo. ¿Qué dice ahí? Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó. Génesis 1, 26 al 27. Varón y hembra los creó y los bendijo. O sea, plural. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el significado del nombre Adán. Volvemos a Génesis 2, versículo 21. Entonces, Dios Padre lo hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y ya estamos viendo en Génesis 5 que Adán era varón y hembra. Y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que nuestro Padre tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces la saca la mujer de la costilla, forma la mujer del mismo hombre, y cuando se da cuenta de eso, cuando se despierta Adán, por eso Adán dice ahí y reconoce, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y acaban de entender esta parte, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en el matrimonio, en el acto matrimonial, los seres humanos vuelven a ser varón y hembra. Unión. Miren, ustedes conocen la estrella de David. ¿Vieron la bandera de Israel? La estrella de David, que son dos triángulos. Si ustedes observan, el triángulo, que lástima que acá no puedo dibujar, el triángulo que desciende hacia la tierra tiene la punta hacia la tierra. Pero después de la tierra hay un triángulo que va hacia arriba, entonces vos lo juntás, lo unís. Imagínense en dos triángulos en punta y se unen y se hace la estrella. Es diferente a la estrella del macho cabrío que todos conocen, que tiene 5 puntas. La estrella de David es diferente, que es la misma estrella que ustedes ven en la bandera de Israel. ¿Y a dónde está escrito sobre eso? Porque una vez una señora, no tenemos estrella de David en la iglesia, y la gente creía que era una estrella de Satanás, del macho cabrío. Entonces yo le digo, usted tiene que leer, le dije a la señora, Apocalipsis 22, versículo 16. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Está hablando de una estrella, haciendo una referencia tanto de luz propia como a la estrella que vemos que usaba David en los escudos y la bandera. Entonces se hace notar que él es judío, porque David era de Belén de Judá. Bien, entonces hace la unión. Y en el matrimonio, pero la marca del matrimonio en Génesis 2
marca la unión de Jesús con la iglesia, que lo explica en las epístolas del apóstol Pablo. Hace un enfoque sobre eso. Por eso Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada. Entonces, nosotros que estábamos separados de Él, nos volvemos a unir con Él a través del Cordero. Amén. Siempre es bueno que vayan interactuando así con el amén y todo así, ya saben. Si no, van a decir, che, este canal, parece que no hay vida en este canal, pero hay vida en este canal. Ahí están los hermanos diciendo amén, declarando amén, gloria a Dios. Bueno, ahora volvemos de nuevo, queridos hermanos. Entonces estamos observando acá muy claramente que esas dudas son... Ahora, por ejemplo, ustedes tienen hijos. Y cuando vos miras a tu hijo, ¿a quién ves? Una mujer que mira a su hijo cuando nace, ¿a quién ve? ¿Saben quién ve? Está viéndose a sí mismo que fue sacado de su cuerpo. Está viendo una creación. O sea, una creación. O sea, Dios ya nos... Pues dice, yo te he creado del vientre de tu madre, nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? En distintos textos bíblicos, tanto en los Salmos como en Isaías, Jeremías. Entonces, Él nos forma desde el vientre. Pero Eva, que significaba dadora de vida, ¿se acuerdan? Ahora, estamos viendo muy claramente que Dios en su sabiduría hace todas las cosas que solamente que tenemos que hacer, escudriñar para lograr entender. Que ahora vamos a profundizar un poquito. Si dice que llamó su nombre Adán, entonces ¿qué tenemos que ver? Tenemos que saber el significado de ese nombre, tanto espiritual y del griego. Así que anoten, Adán. Muy bien, querido Pablo. El tema es que Adán puede tener muchos significados relacionados con la humanidad y la tierra. Pero ¿por qué también significa tierra? Porque todos dicen que significa humano, pero también significa tierra. ¿Por qué significa tierra? Porque en Génesis 2:7, que habíamos leído Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, nuestro Padre Celestial formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, eso indicaba para la Torá, para los hebreos, que al ser formado del polvo de la tierra, era Adán, un Adán, porque fue tomado de la tierra. Pero también tiene un significado de humanidad, humano, como dice Pablo. Entonces la raíz de la palabra hebrea se puede pronunciar como Adamash, que sería A-D-A-M-A-I-H. Siempre casi se termina con H. Que significa tierra. O sea, Adamash significa tierra. ¿Sí? Tierra significa. Bueno, en este caso, querido Pablo, después que pecan, en Génesis 3, 19, del 18, 19, ya dice que maldita es la tierra por tu culpa. Le dice. Y en Mateo 13 habla del sembrador que sale a sembrar y está la que cayó en tierra fértil. No explica, la teología no explica si es tierra fértil, no, solamente del hebreo Adamash significa tierra o suelo, nada más, no hay otro agregado qué tipo de tierra es. Por lo tanto, Adán puede interpretarse como hombre, así exactamente como hombre, o como dicen los hebreos, el de la tierra. Destacando, por supuesto, la conexión entre el primer hombre y la tierra. Por eso la confirmación de eso es Génesis 2, versículo 7, porque fue tomado de la tierra. Entonces este significado refleja la idea de que el ser humano, voy a acomodar esto, fue formado del polvo de la tierra. Por eso dice, polvo eres y al polvo volverás en Génesis 3, 19. Pero siempre se refiere, y todo tiene un conocimiento que está relacionado con la humanidad. Por eso es que ahora vamos a ver más adelante, cuando uno lee Romanos 5:12, habla del hombre que pecó, pero habla en términos de Adán como humanidad.
¿sí? Como también habíamos visto Enos, que estaba referida al término de humanidad, el primer hijo de Set. Pero me estoy avanzando ordenadamente, ¿sí? Esto solamente estamos ahí haciendo la presentación de lo que son estos primeros versículos, en donde estamos viendo que Adán y Eva son varón y hembra en una persona, y luego son separados y le presenta a Dios. Eso ya quedó claro. Por eso es que es muy conocido Génesis 2 como un acontecimiento de ordenación de la creación. Entonces, Dios empieza a ordenar todo lo que creó. En este caso, hace el orden de la mujer y del varón. Hay una prédica en mi canal YouTube que se llama, está titulado Lo Último, y está enfocado en lo último que Dios creó. Y lo último que Dios creó, según la Biblia, es a la mujer, ¿sí? Entonces, la ayuda idónea que se hablaba habían sido primero los animales, ¿se acuerdan? Génesis 2, en el contexto del 17 al 18. Y luego lo duerme, hasta el 19, 21 lo duerme, y ahí le saca a la mujer. Ahora, en el versículo 3 y 5 de Génesis capítulo 5, vamos a leer qué nos dice ahí. Le voy a pedir a mi querida esposa que vaya a Génesis capítulo 5. Y ahora vamos a leer ya el versículo 3 y 5, porque hemos hablado del versículo 1 y 2, ¿sí? Ahora vamos a leer el versículo 3 al 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Muy bien. ¿Se acuerdan que Set, el significado del nombre Set significaba como que era un sustituto, que vendría a ser como sustituto de quién? De Abel, a quien había matado Caín. Cierto que no puedo decir esa palabra. Y esa palabra nos llevaba a Hebreos capítulo 11:4, en donde dice: por la fe Abel había ofrecido a Dios más que excelente sacrificio que la de Caín, por lo cual que había alcanzado testimonio de que era justo. Todo eso ya lo notaron ustedes, ¿verdad? Entonces, a través de Set, hace una continuidad en la línea de la fe, pero la línea de la fe de la simiente. O sea, todo este tiempo, ¿en qué vamos a estar concentrados? En esa base de Génesis 3:15, la simiente, la promesa de restauración por el pecado adánico, por el pecado de la mujer, por el pecado de... Entonces, aunque el pecado entró en el mundo, Dios sigue haciendo, trabajando a través de las generaciones para cumplir el propósito. Todo eso lo vamos a ver al transcurso de la Biblia, en las generaciones, como la generación que ya se va a venir después de Noé. ¿Por qué hay tantas generaciones? Porque siempre el hombre le termina fallando al Señor. Siempre. Ahora, hay un ejemplo que le quiero poner, que es muy importante, que lo encontramos en lo que yo le había hablado a ustedes ayer, pero era relacionado con Set. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que pasa acá? Le voy a decir qué es lo que pasa. Tengo una nota sobre eso. Cuando la generación de Set y Enos, el hijo, empiezan a tener hijos y se multiplican, ¿qué pasó ahí? Había dos clases de seres humanos, como dos clases de razas humanas. Estaban los cainitas, que son toda la descendencia de Caín, y después estaba el linaje de Set. ¿Qué pasó con el linaje de Set? Empieza un comportamiento malo después. O sea, se multiplica la descendencia de Set a través de Enos, pero ¿qué hacen? Se encuentra con las mujeres de Caín, se enamoran y se empieza a mezclar la raza. Empiezan a conocer a las hijas de Caín y se empieza a descalibrar todo de nuevo. O sea, todo lo que parecía ir bien se empieza a descalibrar nuevamente.
Ahora, ¿qué tiene que ver en este tiempo? ¿Tiene que ver eso? Sí. En 1 Corintios 7, cuando habla de los matrimonios, habla del matrimonio con el incrédulo, en el cual incluso la Biblia autoriza ahí al que se case con un incrédulo, puede separarse, dice ahí. Pero si son dos creyentes no pueden. Pero aún así, separándose, no pueden hacer adulterio. Ese texto bíblico lo usaron mal para decir que los pastores o cualquier hermano en la iglesia se puede separar. Y no. Cuando vos lo lees, léanlo ustedes completo a 1 Corintios 7, que habla de los matrimonios. Solamente se pueden separar con el incrédulo. Ahora no voy a hablar de eso porque no estoy en ese tema, pero yo por eso le digo leanlo completo, ahí lo dice. ¿Qué estamos viendo acá? Que Set, estamos leyendo Génesis capítulo, acaba de leer el 3 al 5. Entonces, a través de todo este manipuleo de estas generaciones que se empiezan a juntar, empiezan a pasar cosas, y Dios, ¿qué hace? Dios se enoja, como siempre pasó, porque siempre pasó eso. Ahora cuando uno lee ya el versículo más adelante, que sería el 6 y el 8 de Génesis capítulo 5, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Génesis capítulo, siempre trabajando en Génesis capítulo 5, ¿sí? Versículos 6 y 8 ahora. Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enoc. Y vivió Set después que engendró a Enoc 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vieron que vivían muchos años. Andaban por los 800, por los 900. Esto nos había llevado a Lucas 3:38, en donde ahí está la genealogía de Jesús, de Yeshua, que termina diciendo en el último versículo, que es el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Así dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, es la última palabra que se utiliza. Entonces, ¿qué estamos viendo? La descendencia de Set nos muestra cómo, a pesar del pecado, o sea, el pecado adánico, la humanidad continuó con el plan divino. ¿Por qué? Por la simiente de Génesis 3:15. Siempre nos vamos a encontrar con esto. Ahora vamos a leer el versículo 9 y 10 de Génesis capítulo 5, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí el versículo 9 y 10? Estamos bien con la hora, son las 22:30. El versículo 9 al 11. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Muy bien. ¿Pero qué engendró? Hijos e hijas. ¿Y qué pasa ahí? Todo lo que nacían se multiplicaba. Se multiplicaba. Y ahora hay que leer Romanos 5, versículo 12. Voy a pedirme a mi esposa que vaya a leer Romanos 5, versículo 12. ¿Por qué? Porque ya se estaban multiplicando, pero aún, escuchen esto, aún habiendo venido de Adán, que significa humanidad, hombre, tierra, ¿qué es lo que pasaba con todo lo que nacían? ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y cuando uno lee Romanos, vuelve ahí en Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23? Vamos a leer Romanos 3:23, que confirma de lo que venimos hablando con Romanos 5:12 y con toda la multiplicación de los seres humanos que estamos escuchando a través de Enos también. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estaban destituidos de la gloria de Dios, todos. Por eso esa teoría de que cuando Jesús nace, María no tenía pecado original, esa es una de las más grandes blasfemias. Porque si María no tenía pecado original, tampoco lo tenía, ¿quién? Sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces iba a haber muchos sin pecado original. ¿Se imaginan ustedes? Si María no tenía el pecado original,
Jesús, el verbo que se hace carne, ¿cómo se iba a contagiar del virus que estaba en la carne? Por eso Juan 6, 51, dice: yo soy el pan que descendió del cielo, el que coma este pan no morirá jamás, y el pan que yo os daré es mi carne, lo cual yo doy por la vida del mundo. O sea, en la carne estaba la contaminación, por eso Él crucifica la carne en la cruz y vence al pecado original que estaba en la carne. Por eso Gálatas 2:20 Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Entienden por qué dice lo vivo en la carne? Lo vivo en la fe. O sea, somos personas carnales que tenemos fe y vamos a tener una lucha con la carne hasta que venga el Señor. Entonces, ¿qué nos dejó Él? La sangre de Cristo para perdón de pecado. Beber su sangre. 1 Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpiará de nuestras maldades. Amén. Bien. Entonces, había seguido. Ahora le voy a pedir que lea el versículo 12 y 14 del mismo capítulo 5, a mi querida esposa. ¿Qué dice el versículo 12 y 14? Dice: vivió Cainán, dice ahí. Estos textos parecen como aburridos, pero es muy importante saberlos, queridos hermanos, porque ya ahora se va a manifestar. ¿Quién se va a manifestar? Enoc, y después se va a manifestar Noé. Pero todo el mundo, ¿en quién se concentra? Se concentra solamente en Enoc, la mayoría, y en Noé, y nada más. El por qué vivían muchos años. Miren, cuando lleguemos a Génesis 6, vamos a entender ahí algo que está relacionado con el tema de los años, ¿sí? La gente suele decir, porque se vivía más sanamente, por un montón de factores, pero el tema es que la gente no sabe, en ese tiempo no sabemos cómo era el calendario también. Pero que Pedro dice que para el Señor un día son como 1000 años. Entonces, en ese tiempo no se logra definir ese calendario para que la persona cumpla años. Y no hay un respaldo bíblico que hable de eso, solamente en Génesis 6, pero tiene otro trasfondo espiritual que no quiero hablar ahora de lo que dice en Génesis 6, porque ya vamos a llegar, ya estamos en Génesis 5. Bien, ahora, ¿qué dice el versículo 12 y 14 de la descendencia de Cainán? Ahora sí, vivió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. El que más años de todo esto, ahí lo vamos a ver más adelante, es el tal Matusalén. Por eso dice, tiene más años que Matusalén alguno. ¿Qué pasó acá? Ha leído hasta el 14, ¿verdad? Y fueron los días de Cainán 910 años. ¿Y qué le pasó? Murió, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a poner un ejemplo en el Salmo capítulo 128. Vamos a ir al Salmo 128. Salmo capítulo 128. Quiero tratar lo posible de terminar hoy el capítulo 5, ¿sí? Esto es para que vayan entendiendo, nada más. No tiene mucho trasfondo. Sí tuvo trasfondo los primeros 2 versículos, pero aún así es importante. ¿Qué dice el Salmo 128, versículo 6? Lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque tuvo muchos hijos. Acá vemos que están teniendo muchos hijos. Y verás, dice ahí, ¿verdad? Salmo capítulo 128, versículo 6. Y veas a los hijos. Y verás. No, acá dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y veas a los hijos de tus hijos, que indica así el verás. Y veas, ¿qué está hablando acá? De que los seres humanos vamos a ver. Vieron que son lo que son abuelos. Y vemos las generaciones que luego en el Éxodo 20 y en el Deuteronomio 5 habla de las consecuencias de las generaciones, por consecuencia de los pecados, incluso por 4 generaciones.
Entonces, ¿qué estamos viendo acá con todo esto? Estamos observando que estas generaciones y en generaciones futuras, que las descendencias que siguen adelante con el propósito divino y el plan de Dios, tanto los hijos que son vistos como justos, terminan siendo vencidos. O sea, esta descendencia de Set, esta descendencia que estamos escuchando acá de Enos, de Cainán y todos terminan siendo vencidos también. Pero ahora vamos a ver, entra en escena algo que nos llama la atención. Vamos a leer el versículos 15 y 17. Acá habla de, lo vamos a leer, versículo 15 al 17. Vivió Mahalalel 65 años y engendró ¿a quién? A Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Se sigue multiplicando. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vemos acá que hay muchos hijos. Pero ¿qué tenían que haber hecho ellos con los hijos? Que no lo hicieron. Que lo tendrían que haber hecho porque eran la simiente de la promesa, pero no lo hicieron como nosotros. Proverbios 22. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice Proverbios 22, 6. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22, versículo 6? Anoten Proverbios capítulo 22, 6. O sea, si ellos son de la simiente para el Mesías, es lo que tendrían que haber hecho con los hijos y hijas que nacían. Pero como no lo hicieron, se mezclaron con la descendencia de Caín. O sea, hubo una mezcla, por eso se multiplicó la humanidad así, todo venía de primo, hermano y toda la María en coche. Como pasó, que lo vamos a ver más adelante en Génesis 19 con Lot, que se termina acostando con las dos hijas para no perder la descendencia. Y ahí nacen las tribus de los moabitas y los sacrificios de bebé y todo eso. Uy, no tengo que decir eso, perdón. ¿Qué dice, dónde estamos? Proverbio 22:6, lo que tenían que haber hecho. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí está, ¿ve? O sea que tenían la responsabilidad. Ellos tenían esta generación de Set tenían la responsabilidad de instruir a los niños, a esos hijos, para que no se mezclen y al mismo tiempo muchas cosas tenían que hacer. Bueno, todo eso llevó a lo que vamos a ver después, más adelante, en Génesis capítulo 6. Ahora, cuando leemos el versículo 18, vamos a leer el 18 al 20, dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahí entra Enoc. Ahí entra en acción Enoc nuevamente. Y hemos leído en Génesis 4 el primer hijo de Caín y la ciudad se llamaba Enoc. Este es otro Enoc. Significaba los nombres lo mismo, siendo distintas personas, que lo expliqué ayer. Y vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró también hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos días tiene el año? Sí, dice vea, sí, que es la indicación de verás. Exactamente, Cristian, como los días del año. Entonces, acá tiene un trasfondo espiritual Enoc, porque después de Enoc viene Noé como último, la descendencia, y viene el diluvio. Y el Señor en Mateo 24 dice: como los tiempos de Noé será mi venida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que observar? Que antes del diluvio, Enoc fue arrebatado. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados. O sea, vamos a desaparecer. ¿Dónde están? Se fueron. Los cristianitos, los hijos del Señor, amén. Por eso dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Y qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él caminó con Dios y nosotros caminamos con el Señor. Por lo tanto, arrivederci, humanidad.
Claro. Por eso en Mateo 24:37 empieza a decir, aclara el Señor. Él dice, nadie sabe el día ni la hora, pero presten atención a los tiempos de Noé. Y acá estamos ya acá, ahora va a entrar en acción Noé. Todo esto ya va de la mano con Noé, con el diluvio. Pero ahora van a ver algo que es más impresionante. ¿Están preparados para más? Amén. Bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con Hebreos capítulo 11. Anoten, Hebreos capítulo 11, versículo, Hebreos 11. Ahora tengo que leer yo porque se le acabó el versículo 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahí está el tema, ¿no? Por la fe, Enoc fue trasladado, quiere decir, traspuesto para no ver muerte. Porque ¿quién era el dueño de la muerte? Satanás. Entonces este no ve muerte. Y no fue hallado, o sea, desapareció, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros, cristianos que agradan a Dios? Tenemos que ser del agrado de Dios. Y yo creo que todas estas noches, tanto estar predicando la palabra, y ustedes que están al pie del cañón, déjenme decir que son del agrado de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Porque para Dios no hay nada más lindo que ver a sus hijos leyendo su palabra. Y aunque quizá nos equivoquemos en algún área, no importa, mientras no nos equivoquemos al extremo, mientras leamos su palabra, a la luz de la verdad, como lo estamos haciendo. Todos estos detalles, porque el Señor deja en muchos capítulos muchas cosas inconclusas, pero a propósito, para que escudriñemos más. Para eso los deja a propósito. Ahora vamos a una parte que es muy importante sobre Enoc. Entonces vemos que por la fe Enoc fue traspasado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa con Enoc? Cuando uno lee en Génesis capítulo 5, exactamente el versículo 21 al 24, cuando dice, caminó pues con Dios y desapareció. Esto nos lleva al libro de Judas. Y acá quiero que presten atención porque acá se va a poner delicado el tema. Luego voy a ir a Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Sí? Judas es la epístola, tiene un solo capítulo tiene. Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. El séptimo, diciendo, he aquí, esta parte, escuchen qué delicado que es. Dice que iba a venir el Señor o dice vino el Señor. Una vez prediqué esto yo en la iglesia y en la radio, ¿qué está diciendo este tipo? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Y en Mateo 24, ¿qué dice? Que el Señor vendrá entre las nubes de los cielos para llevar a su iglesia. El apóstol Pablo dice en la epístola de Tesalonicense, él dice muy claramente que vamos a ser arrebatados. ¿Y qué más nos dice? Nos dice muy claramente el apóstol Pablo en el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora, cuando leemos en el mismo Tesalonicenses, pero capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la hora venidera. Dice que nos libra de la hora venidera. Pero acá dice la palabra del Señor en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus saetas de decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Y ahí entra hablando del pueblo murmurador. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Volvemos a la genealogía del capítulo 4 y capítulo 5. Está hablando de la mezcla de los Caínes con la descendencia de Set. Todos ellos se desviaron de tal manera hasta el punto, como dice Romanos capítulo 1, que el Señor los entregó una mente reprobada. Entonces estaban completamente perdidos. Entonces, ¿qué hizo? Ya había una promesa y vino el Señor. Entonces, cuando alguien dice, ¿va a venir el Señor? Sí. Pero en algún momento vino antes de haber venido como Cristo a través de María. Y te dicen no. Y ahí entra, se agarran de este texto bíblico, el versículo 14, cuando dice, y vino el Señor, para empezar a decir muchas cosas sobre el libro de Enoc. Y empiezan a hablar de los ángeles, empiezan a hablar cosas que en realidad están escritas en Génesis 6, porque estamos en el 5. O sea que Génesis 6 te va a explicar lo que pasó con esos ángeles caídos que tuvieron actos sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres. Eso lo vamos a ver. Nada más que ustedes entran en los canales de YouTube y de gente que habla de esto. Hoy en día, ¿qué hace para vender? ¿Saben qué hacen para vender? Hemos aprendido en Génesis 3 que el padre de la mentira es Satanás. Con tal de tener vistos, de tener like, de tal que lo compartan, de tal de que hasta le pague y todo, estos son capaces de vender a su misma madre por eso. O sea, vos ves algo y ya nada crees lo que ves, porque todo está trucado. Hoy en día hay un montón de cosas para trucar, parece real, no es real. Se van a dar cuenta después, todo es mentira. El 90% de las cosas son mentiras. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque acá esta parte es delicada, pero ¿por qué Judas, este no es Judas Iscariote, ¿no? ¿Por qué Judas está haciendo mención de esto? También profetizó Enoc. ¿Dónde profetizó Enoc? Si acabamos de leer Génesis 5 y solamente dice que caminó con Dios, vivió tantos años y desapareció. Le pregunto a alguno de ustedes, ¿alguien leyó por ahí una profecía de Enoc? La respuesta ¿cuál es? Que no. ¿Y por qué Judas dice, de esto también profetizó Enoc? Claro que claro. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas. ¿Sí? Pero ¿dónde él profetizó eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Génesis capítulo 5, que en donde estamos terminando, y vemos nuevamente el versículo 24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Si dice que se lo llevó Dios, ¿qué acabamos de leer en Judas 1, versículo 14? Que vino el Señor. Entonces vino y se lo llevó. O sea, sí vino. ¿Y cómo profetiza? Profetiza que caminó. El caminar con Dios, el trasfondo, son muchos tiempos, muchos años, que no están escritos, pero para entendido, es que era un hombre que tenía una relación íntima con Dios, él y sus seres queridos. Pero ¿qué pasó con sus seres queridos? Se mezclaron con los caininitas, con los caínes. Es como Noé. Tenía mucha familia Noé también. Tenía primos, tíos y un montón de familiares. Pero al arca solamente subieron 7 más él 8 y nada más. ¿Y dónde estaban todos los familiares? ¿Y dónde estaba toda la familia de Enoc? ¿Y dónde está nuestra familia? ¿Están todos en la congregación, en la iglesia? ¿Llega el domingo y está toda tu familia? ¿O estás vos nomás e incluso intercedes por ello? Lo que yo veo es la mayoría de las personas intercediendo por sus seres queridos. ¿Y qué va a pasar si un día se le da por venir el Señor? ¿Qué va a pasar? Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces tenemos que estar, como la parábola de las vírgenes, preparados con la lámpara y el aceite. Puedo seguir, pero tengo que terminar, queridos hermanos. Bueno, porque
Todo esto es muy importante. Entonces vino el Señor, sí, por eso dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque al decir porque se lo llevó Dios significa porque vino y se lo llevó. Él vino y se lo llevó. Y a nosotros también va a venir y nos va a llevar. Pusieron amén, ¿no? ¿O se quieren quedar acá? No creo que se quieran quedar acá, ¿no? Por eso es que en 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 16-17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, como pasó con Enoc, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros. La prueba es Enoc. Amén. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando en este momento es que no es una referencia muy importante para nosotros los cristianos, porque caminamos con Dios y tenemos que caminar con Dios. Sí o sí, tenemos que caminar con Dios y lo estamos haciendo. Y si hay alguien que está escuchando por primera vez que está acá, está teniendo el llamado también. En la descendencia de Matusalén, ya en los versículos 25 al 27, ahí la palabra del Señor dice: vivió Matusalén voy a ver acá en la Biblia, vivió 187 años, si no me equivoco. Vamos a ver Génesis 5, versículo 25 al 27, ya estamos en la parte final. Dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Y vivió Lamec, bueno, vamos a ver acá, primeramente, hasta el 27, que Matusalén engendra también, pero que también muere. Todos mueren, pero ya va a entrar en escena Noé. Ya va a estar, todo se está preparando para que entre en escena Noé. Por eso es que en Mateo 24, 37 dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa? Porque él vivió hasta el año del diluvio. Escuchen esto. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Entonces pasaron 969 años y llegó el diluvio. Entonces, ¿muere con el diluvio? Parece que sí. Porque él muere justo con el diluvio, Matusalén. Si quiere que le ponga una risita, significa que iba a vivir más todavía este hombre. Y ahí es cuando decimos: sí, podríamos vivir más. Hay que portarse bien. Porque estoy hablando que toda esta descendencia que ustedes están viendo acá en Génesis capítulo 5 no fueron todos salvos. Acabamos de ver claramente que toda la descendencia de cada uno de los que nombré, solamente Enoc fue llevado. ¿Están ahí todavía, queridos hermanos? Nacieron hijas e hijos, muchos nacimientos, pero todos sus nacimientos se perdieron. Por eso solamente Dios te marca a Enoc que caminó con Dios. O dice ahí que de todo lo que acabamos de nombrar caminaron con Dios. No, solamente cuando llega al versículo 24 de Génesis 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó. Matusalén, se cumple la muerte de él cuando llegó el diluvio. Por lo tanto, tampoco se fue con Dios. Tenemos tiempo para arrepentirnos, queridos hermanos. Que no nos pase como a Matusalén, que nos sorprendió el diluvio o la venida del Señor en este tiempo. Para terminar, versículo 28 al 31, que ahí termina. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra
que nuestro creador maldijo. O sea, está llevando a Génesis 3, desde el 17 al 19. Maldita la tierra por tu culpa. Ahora sí, acá le dejo picando la pelota. Si es maldita la tierra, toda la tierra, por culpa del pecado. Porque en Éxodo 3 le dice a Moisés desde la zarza: quítate el calzado porque esta tierra que estás por pisar es bendita. Dije que le dejaba picando la pelota, no lo voy a dejar para que duerman tranquilo. En Mateo capítulo 5 versículo 13 dice la palabra del Señor: vosotros sois sal en la tierra que pisan. Es decir, si la tierra está maldita, vos la bendecís porque sos un hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Somos para bendecir tierra. La sal bendice. Sal bendita. Bendito eres, Señor. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró también hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé, y acá dejo para mañana ya picando la pelota, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, cuando dice que Lamec vivió este tiempo, ¿qué pasó con la descendencia de toda esta gente? La descendencia de toda esta gente es cuando el Señor muere, y va al seno de Abraham, Él va a un lugar que yo una vez prediqué y también me tomaron por loco. Y está en Primera de Pedro capítulo 3. Con esto termino. Sí tengo que terminar, Señor. Se va a poner, pero bueno. Anoten así. Oramos, Padre Celestial, por Vladi, Santiago. Lo ponemos en tus manos, Señor. Sánalo, Padre, en esta hora. Primera de Pedro capítulo 3. Escuchen esto, hermanos, porque está de la mano con lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor en el versículo, lo voy a poner en contexto, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, porque ahí estaba el pecado, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiero que siempre se concentren en esa palabra, encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, mientras se preparaba el arca. Y eso es cuando ya entremos en el capítulo 5. Pero ya en el capítulo 6, pero ya en el capítulo 5 ya está Noé. Por lo tanto, ya Noé en ese tiempo ya estaba preparando el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esto lo vamos a volver a ver mañana. ¿Cómo que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Saben quiénes eran esas personas, queridos hermanos? ¿Quieren saber quién eran? ¿Quieren saber quién eran? Era Lamec, era Matusalem, Enoc no, porque fue arrebatado, pero sí los hijos e hijas de Matusalem. ¿Quién más? La descendencia de Jared, hijos e hijas. La descendencia de, tan raro el nombre, de Malalael, él y su descendencia. ¿Quién más? La descendencia de Cainán, él y su descendencia. Enos, el primer hijo de Set. Y no sé si Set también. Me parece que sí, porque la Biblia me dice que solamente Enoc fue llevado y que Noé era del agrado de Dios para preparar el arca. Es terrible, ¿no? Padre Celestial, en esta hora tú has permitido que nuestro querido Vladi Santiago esté acá. Tú lo trajiste, Padre Celestial. Y todos unidos acá porque estamos llenos de tu Espíritu Santo, lo ponemos en tus manos y basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, quiero que digas estas palabras conmigo, querido Vladi Santiago Condo. Hoy es tu día. Dios ha preparado este día para vos.
Quiero que digas conmigo: Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Has preparado este día y en este día yo reconozco como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Jesús, a Yeshua, el Salvador. Mi vida pongo en sus manos. Gracias, Señor Jesús, Yeshua, por haber dado la vida por mí. Gracias porque en esta noche, a través de todo lo que se habló, me mostraste que yo soy de esa simiente para salvación. No quiero ser más un alma encarcelada, quiero ser libre. Y desde hoy vas a ser libre. Juan 15:3 dice: ya están limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que digas conmigo, querido: gracias, Padre, por recibirme en esta noche. Desde hoy en adelante soy tu hijo. Puedo decir: Abba, Padre, y te voy a pedir todo lo que necesito. Padre Celestial, tú sabes todo lo que necesita nuestro querido Vladi, que ahora es hermano en la fe de nosotros, que tú lo pusiste en este canal, Padre, no es casualidad. Y a partir de hoy te ha aceptado como Señor y Salvador. Yo te pido que lo llenes del Espíritu Santo, que se acerque a una congregación que pueda llegar a congregarse, que busque una iglesia, una congregación, Padre Celestial. Ayúdalo, aumenta su fe, prepáralo, Señor. Ya el Señor está contigo. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Muy bien, paz, bendecida vida para todos, queridos hermanos. Así hemos compartido esta enseñanza bíblica. Ahora lo vamos a saludar a cada uno de todos vosotros. Y pasan estas cosas en el medio, como le pasaba al Señor mientras enseñaba. Se manifestaban también personas para que sean sanadas y sean libres y restauradas. Todo lo hicimos en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Y vamos a seguir, queridos hermanos, compartiendo con todos vosotros hoy, porque ya estamos en el día jueves. Esta enseñanza luego la van a encontrar en nuestro canal oficial Clases Bíblicas Ferreira, ¿sí? Que vendría a ser clase número 8. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.